Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Doy gracias a Dios por este momento tan especial, tan particular, podernos reunir a través de estos medios virtuales para hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica la segunda carta que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 3, del verso 8 al 11. Y en esta ocasión Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de hoy está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, desde el verso 8 al 11 inclusive. Tiene por título este capítulo, Promesa de la venida del Señor. La palabra dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, el cual los cielos desaparecerá con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a través de estos medios virtuales a la oración escritural. La palabra del día de hoy, como siempre, tiene una finalidad y en esta ocasión es traernos a la reflexión, que cada día se van cumpliendo las cosas en su totalidad. Cada día se ajusta una pieza más. Cada día se acerca más ese día final. Y nosotros, aunque no debemos estar pensando ni actuando dramáticamente, sí debemos estar preparados, porque será inevitable. O sea, entender que el ser humano fue creado para larga duración. El ser humano va a vivir más que lo que va a vivir la tierra. El ser humano no está diseñado por Dios para ser destruido, para dejar de ser. El ser humano reúne todos los requisitos para tener eternidad. Y Dios lo creó así. Por eso es que nosotros debemos pensar mucho en nuestra eternidad. En cuánto o en qué lugar nosotros vamos a vivir el resto de nuestra vida, ya que Dios nos creó seres inmortales, no en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma y en nuestro espíritu. O sea, el cuerpo es un objeto, el cuerpo es lo que da la forma, la imagen. El cuerpo es lo que tenemos como una oportunidad para poder manifestar disciplinas, amor, sentimientos, temperamento, carácter y poder ser útiles, porque el alma, el alma no se puede palpar, ni el alma puede coger cosas, pero el cuerpo sí. Entonces, es necesario que nosotros traigamos todos los días a la memoria, usando la conciencia de la existencia de un Dios, de la existencia de ese ser que nos creó, que nos formó y que se adhirió a nosotros, que no nos creó fuera de Él, sino para que pudiéramos vivir en Él. Por esa razón, constantemente se predicará el Evangelio. Será aceptado por unos, será menospreciado por otros. Pero independiente de ello,
La palabra de Dios se está cumpliendo. Este pasaje que habla acerca del día del Señor, el día en que el Señor vendrá, Él tiene un plan y ese plan no puede fallar, porque Dios todo lo que hace lo hace con su presciencia. Él no es de las personas o de los seres que hace las cosas al azar, no. Él todo lo ha venido haciendo diligentemente, bien diseñado, bien organizado. Y por esa razón, un día una persona puede de pronto no creer, pero al otro puede creer. Y esa es la esperanza que tenemos quienes insistimos en compartir el mensaje de Dios. Hay quienes van deprisa, van apurados y no se detienen para entender lo que Dios está diciendo, porque van deprisa, porque van apurados, como si fueran para algún lado. Pero en la eternidad solo hay un camino. Solo hay un camino para una eternidad de salvación, que es el Señor Jesús. Los demás caminos llevan a las personas casi para ninguna parte, porque el día de que toque enfrentar la muerte, ese día se acabarán los caminos y solo quedará un camino para transitar. Será inevitable, será inevitable. Quiero que leamos desde el verso 1 para poder comprender lo que leímos en el verso 8 en adelante. El apóstol Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pablo ya lo había dicho, ¿sí? Y en el capítulo 1 también él dice: a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, mientras que para los oyentes va a ser de provecho. El apóstol Pablo hacía lo mismo. Él decía: yo no me pienso cansar. No sé si ustedes se cansen de escucharme lo mismo. Esto me hace acordar de una anécdota de un pastor que invitó a un predicador, a un evangelista, a que diera una campaña. Una campaña se denomina en el término cristiano a un lugar donde se predican 3 o 4 días continuos y lo hace el mismo predicador. Eso fue de jueves a domingo, era el propósito. Entonces el día jueves, el evangelista predicó cierto mensaje y al siguiente día, ya después de haber orado, decirle: Señor, ¿qué enseño? Porque veo que aquí está fuerte la situación. Y Dios le dice: enseña lo mismo. Y el predicador hizo caso. La siguiente noche, viernes, volvió y predicó lo mismo. Exactamente lo mismo, no le cambió nada. Entonces, para el día siguiente, los líderes de esta iglesia se reunieron con el pastor y le dijeron: pero ¿a quién invitó usted? ¿Por qué invita a una persona que parece que no tiene sino un solo mensaje? Y molestos algunos, fueron por curiosidad. O sea, después de oír el mismo mensaje 2 veces, el día sábado, algunos dicen: vamos a ver si hoy predica algo diferente. Pero qué sorpresa cuando el predicador leyó la misma escritura y predicó lo mismo. Entonces, el mismo predicador, al ver que la gente, el pastor se le acerca, que lo invitó, le dice: hombre, pero yo lo invité para que enseñara pues cosas diferentes a la iglesia. Y él le dice: pero es que yo estoy obedeciéndole a Dios. El pastor queda asombrado y dice: ¿cómo así que obedeciéndole a Dios? Sí, yo he hablado con Dios. No crea que para mí es fácil hacer lo mismo 3 días seguidos.
Uno está acostumbrado a dar variedad de mensajes, pero es que Dios me dijo que no podía cambiar el mensaje para ustedes acá. Y la respuesta fue la siguiente. Para el día domingo, que ya era el último día, entonces vuelve y lee la misma escritura y va a dar prácticamente el mismo mensaje. Y se levanta alguien muy osado de la congregación y le dice, el predicador no tiene otro mensaje. Ese ya lo hemos escuchado 3 veces. Y el predicador le dijo, hasta que lo pongan en práctica, Dios les va a cambiar el mensaje. O sea, llevaban 3 días seguidos escuchando el mismo mensaje. Y es lo mismo que está pasando con esta carta. El apóstol Pedro quiere estar seguro de que las personas reciban el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación debe ser un mensaje que hay que abrazarlo y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo bastante, porque de ese mensaje depende nuestra salvación. No podemos distorsionarlo, no podemos agregarle cosas ni quitarle cosas. La fidelidad a la palabra. Por eso es que procuramos memorizar textos de la Biblia, porque ese texto, quizás sea uno, sean 2, son vida de Dios, porque es palabra de Dios. Aunque entendemos que nosotros no tenemos el original fue escrito en hebreo, pero nosotros tenemos copias y Dios hace válidas las copias. Dios le da la misma validez. Entonces, hacerlo nosotros para memorizar, para aferrarnos a su palabra, Dios la respalda, porque es Dios quien está introducido en su palabra. Acordémonos que la palabra es el verbo y el verbo es el Señor Jesús. En el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pocas veces se ve algo así, donde se hable de los profetas y se hable de los apóstoles a la vez. Pero si alguien tenía conciencia y certeza de que estaba siendo parte de algo que ya se venía haciendo, fue el apóstol Pedro. Al decir esto, él está diciendo, nosotros estamos al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, él tenía conciencia de eso, de que él estaba siendo parte como de un hilo conductual, algo que venía trayendo el mismo orden. Y él dice, para que tengáis memoria de estas palabras, las que ya se dijeron y las que se están diciendo, tienen el mismo valor. En el verso 3 dice lo siguiente, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y esos burladores que se burlan de la palabra de Dios, que la tienen en poco, ellos prácticamente están siendo como la evidencia de que lo que se está diciendo es verdad. Vendrán burladores. Vendrán burladores. Y cuando aparezcan los burladores, ¿qué es lo que van a decir? ¿Cuál va a ser el motivo de su burla? El verso 4 lo responde, dice, ellos van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, como si no pasara nada. Entendemos que en la antigüedad, como que el tiempo se hubiera detenido, porque no tenía la misma rapidez los días y las cosas que se hacen. Pero sin embargo, cuando uno tiene inteligencia
Y cuando uno observa todo, las cosas sí cambian de una década a otra. Antiguamente, claro, se demoraban en hacer cambios. Hoy en día no podemos decir lo mismo, porque aparecen carreteras, edificios, casas, parques, tantos lugares que a diario se están creando, se están construyendo, porque hay un diseño, porque alguien está detrás de todo eso. Pero los que se burlan de las cosas de Dios piensan que no está pasando nada. Cuando la iglesia se está moviendo, cuando el Espíritu Santo está actuando, cuando los milagros son evidentes. Y por lo general, los que se burlan son los que tienen algún conocimiento, pero piensan que no, como que no influye lo que está trascendiendo en la historia. Entonces nosotros somos una generación que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de una manera muy rápida, demasiado rápida. Eso nos ayuda. Lo compartí el día miércoles en la iglesia. Hoy en día dar mensajes de escatología, que es hablar de eventos futuros, los acontecimientos del presente nos ayudan mucho. Ya no hay que utilizar la imaginación, sino aceptar una realidad. En el versículo número 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, el diluvio fue una realidad y el diluvio es una evidencia de lo que puede hacer Dios. Pero él dijo, no volveré a destruir la tierra con agua. La misma tierra que fue destruida, o la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, que fue destruida con agua al principio, pues ahora va a ser destruida, pero con fuego, con fuego. Y mucha gente no lo acepta. Mucha gente piensa que su edificio, su casa, su mansión, no va a sufrir eso. Amados, todos. Aquí no dice que si la casa es de un creyente no se va a quemar, no. Hay milagros y se han visto en los incendios forestales que hubo el año pasado. Milagros, milagros extraordinarios. De una casa en donde se nota desde el aire cómo el fuego la rodeó. Y lo único que se quemó fue la casita de una mascota que tenían afuera en el patio. Pero la casa no se quemó. Entonces son milagros. Pero cuando venga el día del Señor, todo será destruido. Todo, sin excepción. Y dice que será con fuego, mis amados. O sea, si Dios cumplió la palabra en el diluvio, ¿usted se imagina cuando empezaron a caer gotas de agua? Cosa que nunca había pasado. Una evidencia más, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dicen que fueron destruidas con fuego, con azufre. La ciudad de Nínive, después de que el profeta Jonás fue a ese lugar y recibieron la palabra, pero la historia dice que 200 años después el Señor terminó destruyendo a Nínive, porque ya había cambiado la generación. Ya eran otras personas que volvieron a hacer lo mismo de antes. Entonces hay personas que no cambian o cambian por un momento, pero vuelven a sus ciclos anteriores.
Y Dios debe tomar cartas en el asunto. Y es lo que quisiéramos evitar. Amados, el mensaje del Señor se predica para eso, para evitar que las personas se queden a sufrir las consecuencias del día del Señor. Porque nada lo podrá cambiar, ni nuestras oraciones, ni nuestros ayunos, ni nuestros ruegos. No podremos cambiar el plan a Dios. Amado, por favor, dígase en su corazón, no puedo cambiar el plan de Dios, debo aceptarlo, debo aceptar la voluntad de Dios. Me cuesta, sí, pero esto hace que no seamos tan materialistas, que nos apegamos a los bienes como si nunca se fueran a exterminar. Miremos las reliquias hoy en día. Las cosas van pasando. Ni siquiera el hierro es eterno, ni siquiera el plástico es eterno. Todo tiene una caducidad. Porque nosotros a veces cambiamos las cosas y nos aferramos a los bienes y brillan y son bonitos. Da gusto ver ciertas cosas. Pero amado, no podemos quedarnos ahí. Hay una morada en los cielos. Hay una eternidad que nos está esperando. Muchos a esta hora ya partieron a la eternidad. Llevan sus primeros minutos o segundos u horas o días apenas en la eternidad. Es la eternidad. Estamos hablando de la eternidad donde no hay tiempo. Donde no hay tiempo. Y Dios nos creó a nosotros de larga duración, como Él. Después de que nacemos, este cuerpo se puede morir, pero el alma no. El alma no muere. El alma quedó eterna. Por eso el Señor habla en esos términos. Y para una persona espiritual le es fácil entenderlo. Pero para una persona material quisiera quedarse con ambas cosas. Quisiera que haya eternidad, pero sin que le sean quitados los bienes materiales. Amado, es que allá hay más de lo que hay acá. Allá hay más y mejores cosas. Y allá usted en la eternidad va a disfrutar. Lo que pasa es que el ser humano siempre quiere aplaudirse sus logros. Siempre quiere decir, mire, es que esto lo compré yo. No le gusta que le den. Y es que lo que nos van a dar no es gratis. El Señor Jesús lo compró por nosotros. Es como un padre responsable que le da herencia a sus hijos. Así debemos ver a nuestro gran Dios, como un padre que quiere compartirnos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo salió de la casa y vivió perdidamente. No encontró en otro lugar lo que tenía en su casa. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Volver. Era todo lo que tenía que hacer, volver. No tenía que hacer más. No tenía que hacer nada más. Solamente tomar una decisión, volver a la casa. Y otra vez el papá le volvió a compartir de todo. No le negó nada, porque era su hijo. Por favor, incline por un momento su rostro y déjese amar del Señor. Déjese amar del Señor. No todo usted lo puede conseguir. No todo usted lo puede conseguir. Déjese abrazar del Señor. Déjese abrazar del Señor. Descanse. Descanse en Él. Usted no puede conseguir salvación. Él se la está ofreciendo. Usted no puede comprar una casa en el cielo. Mucha gente quisiera para que Dios como que quedara a un lado, pero no se puede. Él no la está dando. Él no la está regalando. No podemos entrar al cielo por nuestros medios. Es a través del Señor Jesús. Debemos dejar ese orgullo a un lado. Yo no necesito que me den nada. Si se trata de salvación, Él no la ofrece. Él no la da. Él no la da.
Basta de tanta autosuficiencia, tanta autosuficiencia. Es que el yo, el yo, el yo consigo, yo trabajo, yo me doy mis propios gustos. Hay cosas que definitivamente el dinero no puede comprar, no puede hacer. Y una de esas grandes cosas es la salvación. No se obtuvo con dinero, porque no hay dinero que se pueda pagar por la salvación del ser humano. Alegres, goces. A veces usted le es más fiel a una empresa. A veces usted le es más fiel a una familia. A veces usted le es más fiel a un hobby que a Dios. Y eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Es lo que está diciendo el Señor. Mire lo que dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el Señor, con el Señor. ¿Cuánta gente quisiera vivir mucho tiempo? Hay gente que está buscando la fuente de la juventud eterna y se hacen una cosa y se hacen la otra. Madrugan a hacer ejercicio, comen saludablemente, duermen muy bien, como si pudieran alargar la vida. Un médico puede hacer un diagnóstico. Aparecen cánceres. Y nosotros en la iglesia tenemos una niña que ella fue diagnosticada y se le dio cierta cantidad de vida. Y ya han pasado años, porque esto no lo dictamina un hombre. Esto no lo dictamina un médico. La ciencia no tiene poder sobre la muerte, sobre el día de la muerte. Es el Señor el que determina esto. Entonces, amados, pasar la eternidad con el Señor es lo mejor. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Que para que mucha gente tiene como una idea vaga de que, dijo Michael Jackson. Él soltó una frase alocada, una frase fuera de contexto. Él dijo lo siguiente: Michael Jackson, un joven que murió, dijo algo: prefiero ser rey en el infierno que esclavo en el cielo. Eso lo dijo él. Prefiero ser rey en el infierno que esclavo en el cielo. Mire el concepto que él tenía. Y esta idea no está lejos de mucha gente que piensan que en el cielo van a ser esclavos. No, no, no. Vamos a ser hijos. Hijos. Los esclavos no heredan. Los esclavos no tienen derechos. Los esclavos no tienen privilegios. En cambio, nosotros, los hijos, vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Imaginémonos, mire, nosotros por una oración podemos sanar enfermos. Por una declaración podemos hacer que las circunstancias cambien. Con autoridad podemos reprender los demonios. Mire todo lo que el Señor le entregó a la iglesia, a nosotros, sus hijos. Si eso es aquí, ¿cómo será en el cielo? La autoridad que nos va a dar. Porque Él nos va a entregar dominio, Él nos va a entregar poder, más del que ya hay. Dice el verso 9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí es donde esta palabra cobra mayor vigencia, mayor relevancia, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es la que ha hecho que lleguemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Dice que Él tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted se imagina, mi amado, donde el Señor hubiera venido, donde el Señor hubiera venido hace 10 años? ¿Cuántos no se hubieran salvado? Donde hubiera venido hace 5 años, ¿cuántos se hubieran quedado por fuera?
¿Usted imagina donde el Señor hubiera venido hace un mes? ¿Cuántos no se hubieran salvado? Y así sucesivamente. Cada día es una oportunidad más. Pero esto es no solo para los que aún no han hecho decisión de fe, sino para los que estamos en el Señor, que nos la hemos pasado diciendo voy a hacer esto y no lo hago. No solamente necesitan salvación los que no han hecho decisión de fe, sino los que ya la hicieron y sus cambios no se ven todavía, no se ven. Hay esposos que todavía están esperando que su esposa sea una creyente genuina, no una religiosa, no una persona que se viste supuestamente de evangélico, de evangélica. ¿Qué quiere el Señor? Un cambio radical. O sea, el Señor no solamente está teniendo paciencia por los que no han llegado, sino como el padre del hijo pródigo, teniendo paciencia porque su hijo iba a volver. Su hijo, el que se había ido. Y hay gente que no tiene necesidad de irse corporalmente. Se fueron moralmente. Se fueron. Ya no quieren ayudar. Ya no quieren orar. Ya no quieren ayunar. Ya no quieren participar de las actividades de la iglesia. Están, pero no están. No se comprometen. No saludan a nadie. No se dejan ministrar. Cuando se está orando, ellos se hacen a un lado. Yo no necesito. Por esas personas, el Señor dice, yo tengo paciencia. Porque a veces creemos que los que no van a una iglesia necesitan más que los que vamos a la iglesia. Y yo creo que esto es de doble vía. Necesitamos. Voy a pedirle favor a la pastora Sandra que prenda su micrófono, que nos salude, porque yo creo que ella tiene algo que decirnos en esta mañana también, relacionado a esta palabra. La paciencia de Dios, pastora Sandra. Buenos días. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Ahí es donde Dios demuestra ese amor tan grande, tan inmenso que nos tiene, esa paciencia tan hermosa, porque lo que dice mi pastor es cierto. ¿Qué tal el Señor ya hubiese venido? O sea, a veces uno dice neciamente, diría yo, ay, ojalá que el Señor venga pronto. Se escucha de muchos cristianos decir eso, porque el mundo está mal por todo lo que está sucediendo. Y yo en alguna ocasión hablaba con alguien de eso, decía, es que ojalá el Señor venga pronto. Y yo le decía, oiga, y si viniera hoy, ¿quién de su familia se iría con él? Yo le pregunté a la señora y se quedó callada. Entonces yo decía, pues ojalá que no, porque imagine todavía todos los que nos faltan, porque conozcan del Señor, porque no tanto que conozcan, porque hay mucha gente que dice, ay, yo ya conozco, sino que en realidad tengan esa relación con Dios, porque no es de obras, no es del que más haga de pronto en creer, ay, no, yo ya evangelizo, no es el que más haga. La palabra del Señor dice, no es por obras, sino por tener una verdadera relación con Dios, no una religión, alguien me dijo, no, yo ya recibí al Señor Jesús en mi corazón y pare de contar, porque mucha gente de pronto está en eso, ¿no? Ya recibí al Señor Jesús en mi corazón y como la salvación no se pierde, entonces sigo en la vida como quiero, hago lo que quiero y, y no, lo que mi pastor nos está enseñando hoy es cierto, más que para los de afuera, es para nosotros los que conocemos del Señor, evaluar cómo estoy yo, cómo está mi relación delante de Dios, cómo está mi vida delante del Señor, eh, y saber que lo que yo enseño, reflejo, eso es lo que los demás van a aprender, porque en realidad quien nosotros le enseñamos, le damos una palabra, ellos más que palabras ven en lo que se hace. Entonces, por hechos de nosotros, los demás van a llegar al Señor. Así que bueno, esta palabra más propicia no puede ser mi pastor en este tiempo,
y más en estas fechas donde como que muchos cristianos se quitan el traje de cristianos y en enero vuelven a hacerlo. En realidad, pues tristemente es así, ¿cierto? Que en estas épocas de pronto como que, démonos las vacaciones y no, en Dios no nos podemos dar vacaciones, en Dios no podemos, como dicen por ahí, darle papaya al enemigo para que en cualquier momento llegue a hacer daño. Al contrario, yo creo que esta época es la época donde más tenemos que afirmarnos, donde más tenemos que dar testimonio, donde más tenemos que, que evangelizar, dar la palabra, enseñar y mostrar ese gran Jesús de amor y misericordia que nos rescató. Gracias al Señor por ello. Amén, mi pastor. Amén, mi santita. Así es. Tener la conciencia clara. Porque mire cómo termina el verso 9. Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque en el verso 10 afirma, dice, pero, y ese pero es una alerta, es algo seguro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo actúa un ladrón? ¿Cómo actúa? Es una comparación. ¿Cómo actúa un ladrón? Con sigilo. Espera que se duerman, que se distraigan. Aquí el Señor le ha dado mucha oportunidad a la humanidad, demasiada. A todos nos ha dado la oportunidad. Y se han escrito libros, bestseller, acerca de motivación, de superación, que el que se cae se levanta. Y el mismo Señor lo dijo, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta con su mano poderosa. La pregunta es, cuando el Señor venga, ¿estaremos caídos? ¿Estaremos distraídos? ¿Estaremos dormidos? El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá y cuando venga, viene como un juez implacable, porque ya estuvo como abogado, ya estuvo como Señor y como Salvador. Ahora vendrá a ejecutar su palabra. Será inminente. No hay retroceso. No va a cambiar las cosas. Vuelvo y repito, ni porque nos pongamos de acuerdo nosotros, Dios no va a cambiar. Así como no cambia para el bien, tampoco va a cambiar para el mal. Y eso debemos tenerlo nosotros como cristianos, muy claro, que si Dios dijo, te voy a amar, Él nos ama hasta lo máximo. Pero cuando Él dice, como le dijo a Caín, Dios sentenció a Caín y Caín no pudo. Dios dijo que iba a bendecir a Jacob y lo dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. O sea, si Dios dice algo que va a hacer, aunque le duela, Él lo hace. Él lo hace. Entonces dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oigan, mi amada, ese palacio hermoso que se ve, algún día será ceniza, algún día. Y creo que nosotros vamos a ver muchas de estas cosas. El año 2020, 2021, se quemaron miles de hectáreas, miles de hectáreas, millones de hectáreas en diferentes partes del mundo. Hubo personas que prefirieron morir en el incendio que salir huyendo. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba su corazón. Se calcula que 10 personas, según el periodismo, hubo personas que no salieron
no salieron porque les daba pena quedarse sin nada, porque su mansión era todo lo que tenían, ese era todo su haber, y prefirieron quedarse ahí. Y dijeron, no, yo me muero con mi casa, porque no me resigno, no acepto vivir en otra parte. Había construido lo mío. Bueno, pues con lo suyo perecieron. Amado, hay que abrir las manos, hay que soltar, hay que aprender a dejar. A mí me sorprende, la verdad me sorprende muchísimo que las personas se queden mirando una pantalla por no ir a culto. Que las personas se queden admirando su belleza por no ir a culto. Que las personas se queden contando y mirando sus negocios por no ir a culto. Oh Dios, la iglesia es un termómetro. La iglesia es un termómetro. No sé cuántos puedan comprenderlo. Espero que todos. Pero la iglesia es un termómetro. Le está diciendo cuánto ama usted a Dios. Porque preciso, en los horarios de culto se pueden hacer otras cosas. Y la gente prefiere hacer esas otras cosas que ir a culto. Porque lo ven insignificante. Porque dicen, yo ya me sé eso. Yo ya sé eso. Yo ya entendí. Como decía la pastora Sandra ahorita. Es que yo ya sé. Yo ya conozco a Dios. Y Dios me conoce y yo lo amo a mi manera, dicen muchos. Yo lo amo a mi manera. Él sabe que yo lo amo. Ay, Dios. Él sabe que yo lo amo. Yo pienso que más bien Él sabe que yo lo amo a medias. Y Dios no nos ama a medias. Dios nos ama de verdad o todo lo contrario. Por eso dice que los elementos ardiendo. Y luego hace como una pregunta, como una interrogación. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas las cosas van a ser desechas. ¿Ah? Esto no nos alerta. Hay personas que se han atrevido a decir, no, pues, si me quitan uno, yo consigo otro y ya. Pero no traen temor de Dios a sus corazones, a su espíritu, a su mente, sino simplemente usan como la motivación para decir, pues, vivo de otra manera, en lugar de decir, me voy a acoger a Dios. Si esto está pasando y si esto va a pasar, mejor me acojo a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Yo les invito a que ahí donde se encuentren, con humildad, le diga, Señor, tú eres una necesidad para mí. No quiero yo usarte, quiero que seas tú el que me uses. Yo no quiero usarte para mis proyectos, quiero que tú me uses para los tuyos. Quiero que tú me uses, Señor. Usa mi vida para ganar a más personas. Aprovechar que estamos en ese tiempo de la paciencia de Dios. Todavía hay paciencia de Dios. Todavía se puede invocar el nombre del Señor. Todavía hay libertad en algunas partes del mundo. Pero llegará el día en que no. Esa libertad se va a quitar. Esa paz se va a quitar. Por eso yo les invito a que ahora hagamos oración. Y esta noche, hoy viernes, hemos programado una vigilia de oración. Una vigilia de oración. Usted debe estar en ese lugar. Usted debe estar en ese lugar. Yo le invito a que usted participe de esa vigilia. Vaya, ore a Dios. Tenga más comunión con Él. Tenga más comunión con Él. Tal vez no lo ha probado como debiera probarlo. Tal vez no lo ha conocido como debiera conocerlo. Dese el lugar.
La oportunidad usted no se la está dando a Dios. Usted es el que se está dando la oportunidad de conocerlo. Él le conoce a usted muy bien, pero tal vez usted no lo conoce a él muy bien. Dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una nueva forma, un nuevo amor usted puede experimentar de Dios. Yo bendigo sus vidas, les bendigo. Espero que la palabra halle cabida en sus corazones. Que la palabra les llene su espíritu, su alma, les dé convicción y sobre todo temor a Dios. Temor a Dios. El temor a Dios mantiene a los hombres alejados del mal. El temor a Dios. Por eso dígale, Señor, lléname de ese temor a ti, de ese respeto a ti, Señor. No quiero tenerte miedo, quiero tenerte respeto, Señor. Porque sé, Dios, que solo deben tener miedo de ti los que no creen en ti. Pero yo, como hijo tuyo, te respeto. Te amo porque eres mi Padre, porque eres mi Señor, porque eres mi Creador. Te amo, Señor, y mi deseo es amarte todos los días de mi vida. Deseo amarte, Señor, con todas las fuerzas de mi ser, con toda mi alma, con mi espíritu, con mis pensamientos, con todo, Señor. Deseo demostrarte que te amo y te amaré siempre. Solo te pido, Señor, ayúdame para lograrlo, para hacerlo, para terminar hasta el final, para decir como dijo el apóstol Pablo, lleno de valor, de fortaleza. La corona me está reservada. Me tienen preparado todo. He acabado la carrera, he terminado, he guardado la fe. Estoy listo para partir a una eternidad con Dios. No me quiero ir de este mundo a una eternidad sin Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Bien, amados del Señor,